Para poder conversar con el especialista y le damos la bienvenida al psiquiatra y psicogeriatra de la Clínica San Felipe, el doctor Eduardo Cortina. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. Hola, Liliana, gracias nuevamente por la invitación. Doctor, vamos a hablar de la depresión en adultos mayores, ¿no? Y sobre todo vamos a abarcar el tema también de la discriminación laboralmente. ¿Qué tan frecuente es una depresión en el adulto mayor? Sí, es frecuente, es muy frecuente. Se dice que la población adulta mayor en el mundo, un 15% de esta puede tener algún problema de salud mental, entre ellas la depresión. Y para tener una idea del contexto, es decir, cada vez, gracias al avance de la ciencia, hay más esperanza de vida, es decir, hay mayor población adulta mayor. Se estima que un 12% de la población mundial es adulta mayor. Y de acá a 2050 vamos a tener casi un 22-23% de población mundial adulta mayor. Es decir, la ciencia ha permitido que el adulto mayor tenga mayor esperanza de vida, o sea que vivamos más tiempo, hasta ahí llegamos con la ciencia, pero lo que no hemos previsto y no estamos yendo en sintonía en algunos aspectos sociales, por ejemplo en laboral, es que la calidad de vida de estas personas no está mejorando, ¿no? Y ahí entran los factores estresores que padece un adulto mayor, como por ejemplo el tema laboral. Claro, ¿no? Porque normalmente los adultos mayores ya no se sienten que tienen la misma utilidad que antes, ¿no? Entonces, a veces también hay una sobreprotección de parte de los hijos, entonces se les limita a hacer una u otra actividad. O hay algunos que quizás tenían algún emprendimiento, algún negocio, y ya quedan relegados hasta las opiniones que ellos pueden dar, ¿no? Por los hijos. Exacto. Por consenso decimos que un adulto mayor es a partir de los, según lo último que sale en la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, es más de 60 años. Es por consenso, por una serie de criterios que se juntan varios expertos a opinar. Pero los que trabajamos en esto sabemos que el cuerpo humano envejece desde que acaba el crecimiento, que son los 25 años. Es decir, a partir de los 25 años empezamos a envejecer. Pero por un tema social, decimos que envejecemos, es decir, que el envejecimiento aparece a partir de los 60 años para arriba, y hay una serie de factores, como bien mencionaba, sociales, ¿no? Entre ellos el tema laboral, y eso acompaña algo que los gerontólogos hablamos como el viejismo, que es el prejuicio o los prejuicios a la persona que envejece, es decir, que porque envejece tiene depresión, que porque envejece tiene dolores, que porque envejece duerme menos, que porque envejece no rinde igual en un trabajo, por ejemplo, ¿no? Y realmente es un prejuicio, porque la ciencia cada vez más demuestra que un cerebro envejecido es un cerebro especializado, es decir, es más capaz para resolver problemas con menor riesgo, ¿no? Por la cantidad de información que tiene. Pero el fenómeno social es más bien desechar un poco lo antiguo para tomar lo nuevo, lo que tiene menos experiencia, pensando que va a rendir más, pero realmente no está en sintonía con lo que la ciencia cada vez demuestra. Exacto, ¿no? Entonces, en realidad también es cosa de cambiar un poco la mentalidad como sociedad, ¿no? Tenemos. Y ahora vemos también en diferentes tipos de empresas que se están preocupando más en brindar ciertos trabajos a las personas mayores, ¿no? Y más bien a uno da gusto a veces ir a una cafetería y encontrar a un adulto mayor laborando, ¿no? Sí, exactamente. Y es porque es algo que debe empezar a aumentar, ¿no? Porque es algo que se ha venido dejando de lado. De hecho, los adultos mayores cuando llegan a esta etapa tienen menor autonomía, ¿no? Viene la jubilación, tienen menos ingresos económicos, y esa sensación de pérdida de autonomía justamente es lo que podría llevar a una persona adulta mayor a lo que es la depresión, que es uno de los temas que nos convoca hoy, no solamente la pérdida económica o la dependencia económica, sino también, por ejemplo, lo que son los duelos, porque uno cuando es adulto mayor, empieza a tener duelos, sus padres empiezan a fallecer, se enfrenta a un montón de estresores que no los tenía antes, como por ejemplo lo que te mencionaba, la jubilación, la muerte de sus padres, la muerte de amigos, ¿no? O que los hijos ya no estén presentes también, porque algunos viajan al extranjero, viven, ¿no? Por allá, entonces, o cualquier otro cambio. Algunos también, por ejemplo, que se ve bastante, y a veces la persona dice, no, pero ¿qué va a generar estrés? ¿Qué va a generar? Es de que muchos de los adultos mayores ahora vemos que vivían en casas grandes, y ahora ¿qué hacen los hijos? Dicen,
¿qué van a hacer una casa tan grande? Y eso yo a mí me incluyo, porque muchas veces le digo a mis papás eso, ¿qué hacen una casa tan grande? Véndanla y véndanse un departamento, ¿no? Y es un cambio quizás para ellos muy, muy fuerte, pues, ¿no? Sí, los hijos siempre con la intención de cuidarlos. Casas grandes siempre suelen ser de más pisos, Exacto. sin temor a que se caigan, de que se golpeen. Y el trabajo, de que tienen que estar chequeando, que todo esté funcionando bien. Mejor véndanse un departamento más pequeño para ustedes, o sea, ya. Justamente es algo que se tiene que empezar a mejorar, es decir, el tema de cómo manejar a esta población, porque una de las cosas que padecen es que no los toman en cuenta. Entonces los hijos toman decisiones sin consultar a veces, porque sienten justamente que un adulto mayor tiene menos capacidad de decisión, y es todo lo contrario, tienen la misma capacidad de decidir, pero a veces los hijos, con el afán de cuidarlos, muchas veces no los toman en cuenta y los van migrando de casa en casa o los ubican en una casa, como tú dices, pequeña, cuidándolos. La pandemia evidenció muchos problemas con el cuidado, no solamente de los niños, sino de los adultos mayores. Exacto. Cuando se pensaba que el adulto mayor en la pandemia, por estar protegido en la casa, iba a estar más cuidado, evidenciamos que era todo lo contrario. Es decir, te tiene la idea, la foto ideal es que es la familia con el adulto mayor en la casa. Eso no es lo normal. No, lo que pasa en la sociedad es que el adulto mayor está solo y a veces lo cuida el vecino, lo cuida el nieto que viene de vez en cuando, o el amigo que viene a verlo de vez en cuando. Y la pandemia trajo eso, el encierro de adultos mayores en el cual nadie los iba a ver finalmente, ¿no? Porque las familias no son normalmente a veces funcionales, ¿no? Suelen ser disfuncionales. Exacto, y es que hay que prestar bastante atención a ellos, ¿no? Y a su rutina, respetarlos también, ¿no? Porque el hecho de que ya a veces los hijos quieren cambiarle la rutina o imponerles cosas nuevas, ¿no? O mucho cambio, eso también le genera bastante estrés, ¿no? Sí, de hecho es lo que recomendamos con las personas que tienen adultos mayores en casa, que les cambien las rutinas, ¿no? Que los muevan de su lugar de confort, que les cambien las actividades de último momento, y que no los hagan participar de decisiones o de reuniones sociales, que ellos deberían participar y igual tomar decisiones. Entonces, sí, es algo, me parece que es algo que hay que psicoeducar a la población. Exacto. Que no está acostumbrada, ¿no? Exacto, definitivamente, ¿no? Y también porque hay muchos adultos mayores que quizás tienen estas emociones y no saben transmitirlos, ¿no? O sea, no tienen, antiguamente no se tenía este hábito de ir al psicólogo, ir al psiquiatra, era como que algo muy no tan bien visto, ¿no? Entonces como que normalizar más el hecho. Y sí, porque normalmente se normaliza que un adulto mayor se sienta mal, ¿no? Está triste, bueno, es porque es adulto mayor, le duele el cuerpo, es porque es viejito, no tiene memoria, se le olvidan las cosas, bueno, es porque ya tiene 70 años. Yo me acuerdo, por ejemplo, de mi abuelita que bueno, ya estaba a una edad avanzada y tenía el Alzheimer, lloraba constantemente recordando a su mamá, ¿no? Y yo estaba, pues, bueno, mucho más joven, le decía, pero ¿por qué lloras? Ya pasó, ¿por qué lloras, no? Y uno, a veces cuando es muy joven, no comprende, ¿no? Entonces hay que ser mucho más empáticos. Sí, y estar alerta con signos y síntomas que presentan los adultos mayores, que justo mencionabas algunos, ¿no? Como la melancolía, la irritabilidad, la pérdida de memoria, el apetito, el sueño, que cuando se alteran te están diciendo que podría ser que justamente esté atravesando un problema depresivo, por ejemplo. Exacto. Tenemos una llamada, doctor, del señor Víctor desde Chorrillos. Muy buenas tardes, señor Víctor, lo estamos escuchando. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, doctor. Una pregunta. Mire, no solamente creo yo que la depresión puede existir en la gente adulta, también en los jóvenes, ahora más que nunca. Dígame, ¿cómo se pueden conllevar o tratar, ahora que va a aparecer o ya estamos dentro de la inteligencia artificial, que va a empezar a quitar cualquier cantidad de trabajo en las empresas, como se llama, privadas, tal vez a futuro en las estatales? Imagínense, no necesariamente el adulto mayor dentro de un trabajo que hace un rato lo que quise decir, pueden sentir depresión, pero ¿y los jóvenes en qué quedan? Hay muchos jóvenes que ya han terminado carreras que ya no les va a servir, porque entraba a taller, como se dice, de la inteligencia artificial. Hay muchas universidades que siguen ofreciendo carreras que ya están ya prácticamente a estas alturas desfasados. ¿Cómo entender esos doctores? Eso es todo, gracias. Gracias. Importante. Sí, es una pregunta amplia. Habla de la inteligencia artificial que va a reemplazar algunos trabajos
en los jóvenes, ¿no? Que hablaba de que los jóvenes también se pueden deprimir. Es cierto que cada vez más se piensa que la máquina puede reemplazar al humano, pero en ciertos aspectos, ¿no? Estamos viendo igual, las cifras nos dicen igual que no se está pudiendo reemplazar hasta el día de hoy el trato humano y la conexión directa con las personas, en este caso en mi trabajo con los pacientes. Es decir, nunca la máquina va a poder reemplazar la relación médico-paciente, claro, y no va a poder mejorar el diagnóstico. Te pasará en tu consulta, pasará en las consultas, es imposible. De hecho, los profesionales preferimos trabajar frente al paciente y no a través de una máquina. El manejo, el diagnóstico es más acertado frente al paciente. Y en otras profesiones, en algunos aspectos la tecnología va a ayudar, pero en otros va a ser muy difícil. Ahora, la población que mencionaba la persona que ha llamado, sí, la depresión puede darse en los adolescentes, en los jóvenes, en los adultos no mayores, y tiene tratamiento, tiene manejo también de la misma forma que los adultos mayores, ¿no? Claro, ¿no? Definitivamente. Eso es un proceso, ¿no? Es algo constante que se tiene que ir haciendo, porque no es que la depresión uno va a una sesión y con eso ya se acaba, o solamente se toma un medicamento y con eso termina, ¿no? Exacto. La depresión, como lo hemos dicho en algún momento, es un estado de ánimo que persiste durante un tiempo y que altera el funcionamiento de la persona en su actividad diaria, y sí, requiere de un estudio, de un diagnóstico y de un tratamiento que felizmente no es tan largo, ¿no? Suelen ser algunos meses y es muy efectivo, ¿no? ¿Y qué hacer o qué recomendaría a las personas que ya, digamos, están a punto de jubilarse, o que ya se jubilaron y están en esta transición, ¿no? De que quizás estaban súper ocupados, yendo a la oficina o haciendo una u otra cosa, y se encuentran como que tengo que estar en la casa, no me hallo, ¿qué hago? Y empiezo a sentirme mal por eso. Claro. ¿Qué actividades sugiero? ¿Qué podrían hacer? Siempre en gerontología hablamos del segundo bastón, es decir, que las personas desde un inicio que empezamos la vida profesional, laboral, tengamos un segundo bastón, es decir, algo con lo cual nos sintamos bien cómodos y que nos sintamos plenos. No solamente el trabajo, uno puede ser muy pleno y muy satisfactorio en su vida profesional, pero si eso se termina, uno se derrumba. Claro, ¿qué haces? Entonces es bueno que en la vida uno busque algo más, que pueda ser una actividad deportiva, una actividad de ocio, algo que nos haga sentir bien y que nos genere un sentimiento de felicidad, de plenitud, de bienestar, que cuando el trabajo se va, porque el trabajo se va en algún momento en la vida por jubilación o por decisión propia, tengamos esa actividad que nos permita sentirnos bien, ¿no? Las personas que están por la jubilación, es bueno que sí tengan un sentido de propósito, porque es lo que se pierde o lo que se siente que se pierde cuando uno deja de trabajar. En muchos casos, como son familias que tienen muchos integrantes, como nietos y cosas, los adultos mayores tienen un sentido de propósito, que suelen ser sus nietos. Cuando eso no pasa, a veces en algunos casos pueden ser una mascota, o puede ser algún oficio que puedan hacer para sentirse productivos. Claro. Pero es muy importante que tengan alguna actividad que realizar. Yo pienso que, por ejemplo, estas tipo ONGs que hacen las señoras, ¿no? De diferentes, que visitan a niños que están en hospitales u otros centros, a mí me parece buenísimo. Yo me sumaría a eso. Sí, de hecho, la ayuda al prójimo es fundamental, y en esa etapa de la vida es muy gratificante. Nosotros hablamos en gerontología de trascender, ¿no? Es decir, trascender, y creo que es un poco la mirada que tiene que tener un adulto mayor, es trascender, porque es que lo que va a dejar, que es lo que va a quedar de él, ¿no? Porque claro, para mí un adulto mayor tiene mucha riqueza que brindar en conocimiento, en vivencias, en experiencias. Entonces, uno que puede tener la oportunidad de conversar con un adulto mayor siempre va a aprender algo, siempre se va a quedar con algo y siempre se va a llevar con algo. Entonces, del hecho de que ya puedan compartir, que quizás estén cuidando a alguien o guiando en algo, ya va a ser un soporte. Exacto. Para ambos. Para ambos, sí. De hecho, es lo que se fomenta con las familias que tienen adultos mayores, es que, como te decía, que les hagan partícipes de las tomas de decisiones y de la consejería, porque realmente a veces cuando uno tiene un problema, acude al amigo que tiene la misma edad, las mismas experiencias, malas o buenas, y la verdad que va a cometer los mismos errores, y entonces a veces es mejor pedir el consejo al abuelo, que ha vivido mucho más, y tal vez le va a dar un mejor consejo con mucho más experiencia, ¿no? Me parece que se está haciendo una mejora en ese aspecto en la sociedad, entonces yo creo que estamos por buen camino. Sí, definitivamente, ¿no? Creo que estamos cada vez un poquito tomándole, por lo mismo que se le ha tomado la importancia a lo que es la psicología, la inteligencia emocional, creo que eso también está
está permitiendo que uno sea más consciente de cómo se debe cuidar, ¿no?, cada persona según la etapa de la vida y por supuesto la vida adulta, que es la más larga, ¿no? Así es, así es. Y como te mencionaba, el cerebro finalmente de un adulto mayor es un cerebro especializado, es lo que se está demostrando cada vez más. Entonces, para cargos importantes, incluso para cargos públicos o cargos importantes, se debe tomar en cuenta el tema de la experiencia, el tema de la edad relacionada a la experiencia, porque, como te decía, una persona resuelve un problema de una manera más rápida con la experiencia encima, ¿no? Y eso pasa con temas laborales o temas de la vida personal o familiar. Sí, definitivamente va a influenciar bastante, y sobre todo también cuando ya se jubilan, mantener ciertas rutinas, ¿no? Porque a veces dicen, bueno, ya para qué me levanto de la cama, y ahí pueden empezar también esos factores. Es decir, alejarse de los hábitos depresivos, ¿no? Porque claro, también eso fue una secuela que trajo la pandemia, como no salía de casa. Andar en pijama. Andar en pijama, trabajar en el laptop en la cama, comer a una hora distinta, dormir a una hora distinta. Y se arreglaba uno, ¿no? Decía, voy a andar en buzo. La verdad es que es algo que lo arrastramos, pero debe mejorar. Y los adultos mayores sí, lo que hay que empezar es, cuando empiezan el día, es darse una ducha, cambiarse y empezar el día, empezar la rutina que les corresponde dentro de cada contexto, ¿no?, de cada familia. Exacto, no dejarse de lado definitivamente, porque eso pues va a traer poco a poco malos hábitos y así obviamente puede conllevarlo a lo que es tener una depresión, y es lo que nosotros debemos evitar definitivamente. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Por favor, ¿podría indicar cómo pueden ubicarlo para cualquier consulta? Bueno, yo trabajo en la Clínica San Felipe, ahí me pueden encontrar. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias también a todos los que se conectaron el día de hoy. Manténgase en la sintonía, que ya viene Campeonísimo.